Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de nuestra revista universitaria Palabra Pública, revista de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, que puedes revisar en palabrapublica.uchile.cl. Una revista que tiene también su correlato en la radio, en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM, y también en nuestro canal Uchile TV en el 11.2 del territorio de la región metropolitana, y también en todo el país, en más del 90% del territorio nacional. Hoy en Palabra Pública vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de memoria, de creación escénica y sus múltiples posibilidades de ser abordada en otros soportes. Vamos a hablar específicamente con la actriz y dramaturga Lorena Vega, que es una artista argentina que va a estar en nuestro país prontamente presentando un libro basado en una obra que se llama Imprenteros, un libro que también llegó a Chile en el marco de la Furia del Libro, gracias a la editorial Documenta Escénica. Vamos a hablar de ese proyecto que va a estar también en los 30 años del Festival Teatro 1000 y de otra participación de Lorena en este mismo encuentro. Editorial Documenta Escénica, que hay que decirlo, es de provincia, es de Córdoba, no es de capital. ¿Cuándo llega Lorena a Chile? Probablemente antes. Ella va a estar el lunes 16 de enero en el GAM a las 11:30 presentando este libro en un formato bien particular, en un formato performático, con Blanca Levín y Teresa Jales. Y también va a estar en otra obra que nos va a contar un poco más Lorena. Bienvenida, Lorena, a Palabra Pública, Letras para el Debate. Hola, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá charlando y con mucha expectativa de llegar a Chile y, bueno, participar, como decías, presentando el libro, que es el libro sobre una obra de teatro que tiene el mismo nombre, Imprenteros, de Lorena Vega y Hermanos. Es una obra autobiográfica. Primero nace la obra de teatro, de alguna manera. En síntesis, la obra cuenta los sucesos familiares en la imprenta de mi padre, que tras su muerte perdemos con mis hermanos por una disputa familiar. Y bueno, al perder ese espacio donde están las máquinas, donde imprimían mis hermanos, bueno, haber editado el libro, es decir, volver a imprimir, aunque haya sido en otra imprenta amiga que nos abrió sus puertas, que está aquí en Argentina, en Capital, se llama Latin Gráfica. Bueno, a partir de eso, algo como una especie de mamushkas, ¿no? Donde imprimimos el texto de la obra de teatro que habla de la imprenta perdida, un poco ese juego de sentidos que va tramando la ficción, pero también la vida misma. Entonces nos encontramos como en una especie de rulo resolutivo que más que cerrar abre nuevas puertas. Y bueno, una de esas, por ejemplo, es viajar a otro país y compartir nuestra historia, que es la historia de una familia de clase trabajadora, en este caso en Argentina del conurbano bonaerense, es decir, un poco de el extrarradio, de las afueras, ¿no? Cruzando la General Paz, esa avenida que divide un poco la capital de lo que sería lo que ya empieza a ser provincia, ¿no? Los distintos cordones de familias trabajadoras. Esa es mi primera acción en este viaje a Chile. Luego voy a participar, que en realidad es la primera invitación que recibimos, de la obra de teatro Las Cautivas, que escribe y dirige Mariano Tenconi Blanco y que actuamos con Laura Paredes, que Laura ya estuvo en Chile y en el mismo festival con obras como Petróleo, por ejemplo, en otras ediciones, y en este caso estamos actuando juntas en Las Cautivas con la música de Ian Gifres, que es un músico que está en escena y que combina distintos instrumentos y distintos sonidos a lo largo de la historia musical. Entonces son dos propuestas distintas, con dos grupos diferentes, ambas de la escena local, nacional, argentina del teatro independiente, ¿no? Con cierto apoyo del teatro oficial también, sobre todo en el caso de Cautivas. Ajá. Lorena nos cuenta un repaso muy general de estas dos opciones que tenemos de conocerla en persona, tanto en el lanzamiento del libro como en esta presentación de la obra. Les termino de contar un poco más de Lorena, más de su biografía. Lorena es actriz, directora y profesora de teatro argentina. Durante 9 años formó parte de la compañía Grupo Sanguíneo y ha participado como actriz en más de 30 obras.
Bueno, este es uno de sus últimos proyectos, un proyecto biográfico. Queremos que nos puedas hablar un poco más de esta dimensión, el ámbito de lo biográfico. ¿Cuál es el valor que este campo tiene en la actualidad en los contextos latinoamericanos? Ya nos hablabas de algunas variables de clase trabajadora, familia. ¿Cuál es el valor que tiene esta dimensión? Mira, yo creo que entre otras cosas es la posibilidad de que la historia sea contada por sus propios protagonistas, que la clase trabajadora se narre a sí misma y no que sea narrada como de una mirada más burguesa y si, digamos, lo extremamos desde la mirada de la patronal, sino que eh, tenemos voz desde la clase trabajadora, en este caso a mí me toca desde la clase trabajadora artística, escénica, pero bueno, están mis hermanos en escena, no son actores, ellos cuentan su historia, su punto de vista respecto de la historia, y hay un rescate del trabajo artesanal, del amor por el oficio, de la importancia de las horas en el espacio de trabajo y la transmisión de ese saber artesanal, ese saber metódico, y cómo ahí se van forjando otros aspectos de lo vincular. En nuestro caso, y sé que no debe ser muy diferente allí en Chile, eh, las familias trabajadoras son las células medulares de la comunidad, ¿no? Digamos, del dibujo social de nuestro país. O por lo menos así fue, estuvo siendo durante muchas décadas hasta hoy. Y algo, digamos, del electrocardiograma de las economías de los países, en este caso de nuestro país, tan disruptiva, tan cambiante, tan inestable, bueno, un poco también genera esa inestabilidad en los vínculos familiares, porque se trabaja, se trata de llevar un proyecto adelante en familia y aparecen los problemas de dinero ¿Mm? y aparecen las tensiones con eso. ¿Mm? Entonces todo eso va modificando también el dibujo familiar, es decir, el dibujo social. ¿Mm? Hablas de familia, por un lado, la pregunta iba de lo biográfico, ahora la quiero trasladar a lo autobiográfico, no es solo trabajar la vida de alguien, sino que es la propia vida, ya lo decías, tus hermanos en escena. ¿Cómo impacta exponerse desde de esa familiaridad, desde ese lugar tan íntimo en un trabajo de escénico? Mira, sí es un impacto grande, pero tuvo distintas etapas la relación con eso. Cuando yo empecé a trabajarlo, mira, lo empecé más convocada de afuera, no porque tuviese la claridad de que necesitaba hablar de eso. Yo no tenía esa claridad, pero vino la invitación a que participe de un ciclo de experimentación. Ahí es donde empiezo a trabajar, como el ciclo se llamaba Familia, eso me llevó a tomar decisiones y poco a poco iban emergiendo estos componentes autobiográficos. Una vez que estoy con el material autobiográfico en la mano, lo trabajaba como esto que te digo, como un material. Por supuesto que sabía que era mío, pero realmente, honestamente, ¿cómo decirte? Para mí lo escénico tiene que ver con la materialidad, con pensar cosas materiales, cómo pisan los cuerpos, qué tipo de luz hay, entonces qué temperatura se arma visualmente, incluso si hay olor o no, los aromas que se juegan en escena, cómo está tratado el sonido. Es decir, lo pienso materialmente y así pensaba los elementos que tenía de mi historia. Por eso la obra es performática, la nombra mucho como una obra performática porque se compone de distintas herramientas, distintos elementos. Es una obra en ese sentido que tiene muchas entradas para poder ser transitada, para poder ser observada. Lo mismo el libro, pero para hablar de la obra de teatro, bueno, tiene monólogos, tiene escenas reconstruidas por actrices y actores, tiene entrevistas, que es donde aparecen mis hermanos, tiene videos, material de archivo fotográfico de distintas épocas, material audiovisual en VHS, que habla mucho de, digamos, los registros de los 90, de los años 90, de este tipo de cámaras. Es decir, todos esos materiales iban articulando de alguna manera el guión, ¿no? La dramaturgia de la obra. Ahora, cuando llegó el momento de estrenar, se me vino encima el peso de que era una historia propia. Y estaba muy nerviosa, tenía mucho temor, sobre todo a que si fallaba lo que había armado,
fuese un desencanto y un mal trago y un mal momento para mis hermanos, para mi mamá que estaba presente. Me pesaba mucho en la exposición, más que exponer mi punto de vista y lo mío, bueno, hacerles pasar a mis seres queridos un mal momento. Que es un Sin riesgo, digamos, embargo, ¿cómo? que siempre es un riesgo, digamos, cuando uno se expone en algo. Es un riesgo, pero en ese momento fue cuando tomé dimensión, o quizás fue la manera en la que yo tramité los nervios que tenía respecto de la exposición, ¿no? Quizás lo ponía más en ellos, pero lo cierto es que la verdad es que todo salió muy bien y entonces fue como un aire nuevo. A partir de la circulación de la obra, pudimos ir pensándonos de otro modo, ir revisando nuestra historia de otra manera, ir escuchando las otras versiones, ir componiendo el relato de otro modo que no sea siempre la voz interior que narra. Y eso fue muy interesante. Y además encontrarnos con que la gente que venía sentía que estábamos hablando de su propia historia. Eso, Entonces, eso mismo hay te, algo que excedía lo personal. Eso mismo te iba a preguntar porque, bueno, el libro recoge el texto dramatúrgico de la obra, recoge también el proceso de creación y también las opiniones del público o algunas reacciones. Y bueno, yo leí el libro, gentilmente Gabriela Jalac me lo facilitó en La Furia del Libro. Yo lo calificaría quizá como un espejo chico donde tú te puedes ver en algún aspecto en esa historia tan común, tan latinoamericana, tan de clase trabajadora. ¿Cómo se expresa esa empatía del público a esta exposición, a este encuentro biográfico? Mira, es uno de los regalos más grandes que nos dio hacer la obra y ahora también el libro, porque como vos decís, eso por suerte está contenido en el libro y también se transmite. La gente tanto como después de ver la obra o como después de leer el libro, ahora sucede que hay gente que ha leído primero el libro y luego va a ver la obra, ¿no? Cosa que antes, o sea, que es una sorpresa, que antes no pasaba. Se acerca a contarnos su propia historia. Nos mandan fotos, a mí me escriben un montón por las redes, o nos van a buscar a la salida de la obra, o nos, qué sé yo, nos podemos llegar a encontrar en alguna otra obra de teatro, en algún otro teatro, y nos dicen, vi tu obra, a mí también me pasó que tal cosa, me sentí identificado con tal cosa. Es decir, la gente abre su propia historia y comparte su propio relato de su vida. Hay una identificación, una sensación de estás hablando de mí, yo también soy eso, somos eso. Y a los que estamos en escena, a quienes hacemos la obra, también nos pasa eso, de sentir que somos esa persona que está ahí. Es decir, que me parece que la fuerza del material tiene que ver con estar nombrando eso que somos, que un poco vos lo decías, ¿no? Una historia latinoamericana. ¿Mm? Lore, nos queda pocos minutos de este primer bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con Lorena Vega, actriz, dramaturga argentina, que prontamente llega a Chile también como parte de los 30 años de FITAM, con su proyecto Imprenteros, que está en un formato libro, gracias a Documenta Escénica, y junto a otra obra que vamos a hablar en el segundo bloque. Muy cortito para terminar este primer bloque, para cerrar un poco esta idea de la autobiografía, de la biografía y de las memorias en el contexto latinoamericano. ¿Cómo nos nutren como sociedad considerando hitos como los 40 años del retorno a la democracia en Argentina y los 50 años del golpe en Chile? ¿Qué aporte tiene esta arte escénica? Bueno, mira, yo siempre pienso, la gente a la salida de la hora me habla sobre mi padre, ¿no? Y opinan y dicen cosas por, digamos, por este perfil que yo hago de mi padre en escena, ¿no? Y que a mi criterio, y creo que al de muchos, está presentado con sus claros oscuros. Pero lo que yo también puedo decir es que yo sé quién es mi padre, yo sé dónde estuvo, tuve la posibilidad de hablar con él y de verlo y pertenezco a la generación, exactamente la gente de mi edad en mi país, eh, hay muchas personas que no han podido ver a sus padres porque tienen padres y madres desaparecidos o porque no saben la verdad sobre su identidad, porque han sido personas apropiadas, ¿no? Bebés apropiados. Entonces, en un país donde hay un trabajo permanente desde los organismos de derechos humanos tratando de seguir trabajando en pos de la verdad, la memoria y la justicia, me parece que un relato que puede hablar de familias que en un contexto
histórico, ¿no? Atravesando dictaduras, inicios de democracia, sostenimientos y defensas de la democracia, porque bueno, en Argentina, en nuestro país, hace unos meses tuvimos que salir a hacer una marcha por la democracia porque fue eh, atacado un intento de asesinato sobre nuestra vicepresidenta. Me parece que estos relatos sobre identidades y cómo nos atraviesan los distintos sistemas económicos, políticos, sociales, culturales, siguen siendo construcción de memoria y espacios de pensamiento sobre quiénes somos en esta Latinoamérica en permanente lucha, ¿no? Muy valiosos para nuestra región. Lorena Vega, vamos a dejar hasta acá este primer bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile y en Uchile TV. Ya regresamos. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con Lorena Vega, actriz, dramaturga, quien llega a Chile prontamente para presentarnos su libro Imprenteros, actividad gratuita, que se desarrollará el 16 de enero en la mañana a las 11:30 en el GAM. Lore, en uno de los textos que vienen en el precioso libro, ya vamos a mostrar imágenes también para quienes nos ven en televisión de la materialidad del libro y todos sus accesorios, detalles. Camila Sosa Villada, escritora argentina, cordobesa, también muy conocida, entrevistada también en Palabra Pública, refiere a este proyecto como una caricia al teatro. ¿Cuán importante es esta recursividad, este volver a mirarse, que es la práctica de publicar un libro sobre una obra de teatro, que además fue abordada desde una residencia, según me contaba Gabriela? Sí, la construcción del libro tiene varias etapas. Tiene una etapa de mucho taller, hecha primero con Gaby, en un primer viaje que hizo a Buenos Aires, luego con mis hermanos, sobre todo cuando se desató la pandemia en el 2020. En el 2021 hicimos una residencia en Córdoba, viajamos con mis hermanos a Córdoba y allí también hubo mucho trabajo de taller y decisiones que fuimos tomando sobre el cuerpo del libro. Y luego una larga etapa de escritura de lo que son todos los textos de memoria que rodean, bordean al texto central que sería la obra el guión de la obra de teatro, ¿no? La dramaturgia de la obra de teatro. Finalmente hay una última etapa muy de diseño, donde trabaja mucho mi hermano Sergio, el menor, el gráfico, con Gaby, y terminan de delinear el cuerpo del libro. En todo ese recorrido fue muy interesante lo que fue pasando porque fue un descubrimiento. Es nuestro primer libro, es el primer libro que yo escribo, es el primer libro que hacemos en conjunto, en familia. Todo es una primera vez. Quizás para Gaby no es la primera vez que trabaja con un grupo de hermanos. Ella hizo un libro de la misma colección de dos hermanas eh, que también hacen un viaje y un recorrido recuperando memoria y restos en un accidente que ha tenido su abuelo en la Patagonia Argentina. Entonces, Gaby, digamos, está acostumbrada a hacer este trabajo de abordaje y de experimentación, te diría antropológico, sobre las construcciones de los materiales y autobiográficos. Pero bueno, en nuestro caso todo es de una primera vez, entonces ha sido realmente un viaje en todo el espesor de esa palabra, un descubrimiento y un cambio de vida. O sea, me parece que el poder de la escritura es enorme, es conmovedor, es una manera de mirar el mundo, es una posibilidad de libertad y poder descubrir que eso también le pertenece a una, sobre todo lo digo desde alguien que no ha tenido esa formación desde la cuna, que no ha sido como un objetivo, que no, por supuesto a mí siempre me gustó la literatura, he leído, pero realmente hay una búsqueda muy este, como es autodidacta en eso, ¿no? Entonces, bueno, cuando aparece ese espacio y realmente sentir que puede ser para cualquier persona, es algo muy conmovedor, es muy poderoso y es una puerta que abre a cosas nuevas en lo personal, pero también en lo colectivo. Ujú. Siempre creo, y dando clases de teatro siempre lo decía, ¿viste? Cuando alguien en el grupo de teatro en la clase había hallado o el personaje o una energía que hacía que la escena fluya, por ahí
se corporiza en un actor o en una actriz, pero quiere decir que eso está ahí, en esa atmósfera, en ese ecosistema, o sea, es de todes, ¿viste? No es de una sola persona. Y eso es muy alentador. Entonces yo creo que nos pasó a nosotros, a este grupo familiar, pero quiere decir que puede pasar, quiere decir que está acá, quiere decir que lo tenemos en nuestra red. Ah, es de alguna manera reivindicatorio quizá de la colectividad. Y Lore, sobre el mismo libro como materialidad, es un objeto producido con ciertas características, es en una imprenta, mismo espacio que está referido en la obra y en el contenido mismo del libro. ¿Cómo dialogan ambos planos, el tema del soporte material de la editorial con el contenido mismo de la biografía? ¿Cómo dialogan materialmente y simbólicamente ambos planos? Mira, justo lo que estás tocando es como súper medular, ¿no? En el libro, porque como decía antes, es un libro que habla de una obra de teatro, que habla de una imprenta perdida, pero el libro se tuvo que hacer en una imprenta. Y esa imprenta, mirá qué curioso, nosotros somos tres hermanos, yo soy la mayor y dos varones. Y la imprenta donde se imprimió el libro es donde trabaja mi hermano menor hace 25 años, cuyos dueños son dos varones y una mujer, y ella es la mayor. Y es un emprendimiento que empezaron como hermanos, te diría en los 80, y que empezaron en un departamento de dos ambientes y fue creciendo y hoy es una de las imprentas más importantes. Quiero decir, hay ahí una especie de ejercicio del amor por la palabra, por la imagen, por la palabra escrita, por la huella, por la transmisión, por el oficio, y además porque es una imprenta que nos ha apoyado todo el tiempo de distintas maneras a lo largo del desarrollo de la obra y también del libro. Entonces es una imprenta que me acompaña, se cerró una, pero hay otra que acompaña nuestra tarea artística. Es muy increíble toda esa reproducción. Y eso nos fue pasando en muchos casos. De hecho, esta metáfora respecto de las puertas que se cierran para que se abran otras, ¿no? Habrás leído ahí en el libro que en un momento hay un pasaje donde mi hermano dice, teniendo ganas de recuperar la imprenta de mi padre y teniendo fantasías respecto de ir a romper esos portones para poder entrar, lo que siente con la obra, incluso con el libro, es que esas puertas se abrieron de otra manera. O sea, la capacidad que puede tener el arte y el proceso creativo de poder abrir otros espacios, con espacios simbólicos, espacios metafóricos, espacios de encuentro y espacios de conocimiento, ¿viste? Esto de, bueno, poder ahora viajar a otro país, conocerte a vos, conocer gente, contar nuestra historia, ver que hay gente que siente que tiene una historia similar. Eh, el otro día mi hermano contaba que una profesora de yoga le dijo, ay, me entusiasmó tanto ver el amor que tenés por tu oficio que me da ganas de hacer mejor el mío, ¿no? Como de pronto excede al oficio gráfico y al de la actuación. Pasan otras cosas en otros lugares. Ah, y excede también el mismo dispositivo escénico. O sea, yo no voy a poder quizás nunca ver la obra, porque bueno, ahora van a tener una temporada en el Malva, según bien las redes sociales. Esperemos que llegue a Chile algún momento, pero no la voy a ver, pero la vi igual, digamos, con el texto mismo. Y sobre eso, sobre el libro tuvo una circulación, no sé, entiendo que se lanzó en la Feria de Editores en agosto de este año, pero En también en ese realidad poco tiempo. se lanzó en la Federación Gráfica Bonaerense, en el Sindicato de los Gráficos. Esa fue la presentación del libro. Lo que hicimos en la FED, que vos estabas mencionando, es ir a firmar ejemplares. Ah, me acuerdo. Igual, no sé cuánto tiempo ha tenido en circulación, pero también pude encontrar artículos que destacaban que era de lo mejor del año en su género. ¿Por qué crees que tuvo tan buena recepción el texto del mismo Imprenteros? Bueno, yo creo que pasa algo similar a la obra en relación a lo que decíamos, la identificación, eh, la, la narración respecto de una postal de identidad de la clase trabajadora argentina y, digamos, por añadidura latinoamericana, y, y también porque en su materialidad el libro también ofrece la posibilidad de pensar distintas entradas
a un mismo tema. Es decir, distintos caminos que nos pueden llevar a pensarnos. Eh, Eso está reflejado en lo concreto, en la materialidad del libro, pero eso también es ideológico, es una manera de pararse ante el mundo, es una idea política. Entonces el libro tiene la voz de Camila Sosa Villada, que dice, como vos citabas, qué piensa ella del libro y de la obra. Eh, recompone y trae la forma de trabajo artesanal en relación al oficio gráfico, con una metodología que tenía mi padre, que está muy lejos de la digital y de las computadoras que se usan hoy en día. Eh, Trae memoria de infancia, pudiendo cruzar un criadero de chanchos con un taller gráfico, con un escenario, con una laguna con cocodrilos. Es decir, cómo somos ese cruce de texturas y cómo todo eso hace que tengamos voces propias, voces únicas y al mismo tiempo hermanados en un mismo cosmos, ¿no? En un cosmos problemático y también vital. Entonces me parece que ahí reside todo eso. Entonces está pensado el papel de cada pieza del libro. Tiene una sobrecubierta que tiene un tipo de papel, tiene una tapa que tiene otro tipo de papel, tiene un interior que tiene otro tipo de papel, tiene mucha tinta, mucha tinta. Eso hace que los colores sean intensos y que el libro hoy, después de muchos meses de haber sido impreso, sigue teniendo olor a taller. Tiene, como la obra tenía distintos sistemas, tiene relatos, tiene fotografías, algunas originales, otras están superpuestas, completando, armando un nuevo álbum de aquellas cosas donde originalmente había faltantes. Tiene voces eh, plurales. Está mi relato, el de mis hermanos, y está también el del público, como vos contabas. Está el relato de mi amigo César Capazo, el fotógrafo, que tomó fotos originales del taller de mi papá, pero que también hizo con Photoshop un nuevo montaje para que se pueda ver de otra manera el taller con nosotros adentro. Bueno, tiene Una distintas maravilla. maneras de poder ser leído. Ujú. Simplemente, o sea, Cercando es una maravilla que invitamos a todas y todos a conocer en este lanzamiento en el GAM el día lunes 16 de enero. Hablábamos también de que tu participación en el festival está asociada a otra obra, Las Cautivas, si nos puedes contar un poco más de este proyecto escénico, de qué trata y qué destacarías para invitar a los públicos a que también lo vaya a ver. Mira, Las Cautivas es una obra de teatro que escribió y dirige Mariano Tenconi Blanco, que es uno de los dramaturgos argentinos más importantes de este momento, una persona que todavía no tiene 40 años y ya ha hecho muchas obras con mucha pregnancia y mucha adhesión del público. Maneja un equilibrio muy sutil y muy delicioso entre lo poético y el humor, lo sensible y lo corrosivo. Eh, Tiene como ahí un juego, una especie de péndulo que nunca se va de cierto grado en relación a lo profundo y lo aéreo, lo etéreo. Y concretamente se cuenta una historia de amor entre dos mujeres en la época de la conquista, en el Río de la Plata, entre una francesa que viene a casarse con un criollo de dinero y una aborigen que en una relectura del clásico Las Cautivas de la literatura argentina, lo que hace La Cautiva es poder echar luz desde otro punto de vista a una historia posible que no fue contada. Y es el romance entre estas dos mujeres que son cautivas de diferente manera, de diferentes cosas en sus núcleos sociales y que tras encontrarse y escaparse y ayudarse una a otra, encuentran en esa aventura un gran amor. Es un amor fatal, trágico,
es un amor profundo, de esos que el otro día leía una crítica sobre la película After Sun, no sé si la viste, pero una película bellísima, y la crítica decía todo lo que puede pasar entre dos personas en una semana, ¿no? Todo el amor que puede haber entre dos personas solo en una semana. Entonces, bueno, ellas tienen una travesía de muy poco tiempo, pero que anida el universo completo. Y Mm. está sostenida en el sistema es monólogos, monólogos que vamos haciendo cada una, con mucha carga de texto, muy diseñadas por el sonido, por la música en vivo, como te contaba, de Ian Gifres, para culminar en un final que no quiero spoilear, pero que bueno, genera una hermosa sorpresa después de tanto monólogo. Y, y la verdad es que todo el trabajo del equipo, que es un equipo que venimos trabajando hace muchos años, en distintos proyectos y en un proyecto, por ejemplo, en varios proyectos anteriores de Mariano mismo, de Tenconi, está compuesto por Caro Castro en la producción, que lleva adelante todo el equipo. Está Matías Endón, que es el iluminador, que diseña mucho el espacio con la luz. También el espacio desde la escenografía está abordado por Rodrigo González Garillo, y hay un gran trabajo coreográfico de Jazmín Titiúnik, es una coreógrafa bailarina y también actriz argentina. Y el vestuario es muy importante, es un vestuario muy particular que tiene unos toques, aparentemente empieza como algo clásico y después te vas dando cuenta que tiene unos toques muy contemporáneos, que está a cargo de Magda Banach. Toda gente que trabaja un montón acá en Argentina y que incluso si, no sé, te paso la lista de premios que tienen, es interminable. Es un grupo súper, digamos, finísimo y excelso de la escena nacional, ¿no? Ya lo sabemos, hay que tratar de ir a Las Cautivas, que por lo que me relatas me recuerda mucho a las aventuras de la China de Iron de la Gabriela Cabezón Cámara. Entonces, contar que Las Cautivas va a estar el jueves 19, viernes 20 y sábado 21 en Teatro UC en Ñuñoa, también para que vean sus entradas en teatromil.cl. Se nos acaba el tiempo, Lore. Muchas gracias por esta conversación, por aprender y por tratar de seguir expandiendo estas fronteras que decíamos ya estaban medias derribadas a partir de el trabajo escénico, el libro y bueno, sus múltiples salidas como esta entrevista en Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos despedimos en Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial y en Uchile TV, nuestro canal universitario. Muchas gracias, Lore, por esta conversación. Gracias a ustedes. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.